Hola, hola, buenas tardes a todos los que estáis siguiendo esta conferencia desde España y buenos días a todos los que lo hacéis desde Sudamérica. Bienvenidos. Como ya sabéis, pues bueno, la conferencia se titula Energía solar fotovoltaica, cómo diseñar tu instalación y aprovechar todas sus ventajas. Yo soy uno de los tutores del máster de CUP de Energías Renovables y Proyectos Energéticos. Lo tutorizo junto a mi compañera Mónica Baptista y bueno, mi nombre es Juan, soy licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca y, y luego también estudié un máster en Tecnología y Recursos Energéticos en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, a raíz de ese máster estuve un año colaborando en una investigación de un proyecto europeo en el Instituto Madrileño INDEA Energía, una investigación sobre almacenamiento de energía en nuevos materiales mediante absorción y desorción de vapor de agua. Y nada, Javi, cuando quieras pones la presentación y damos comienzo. Vale. Antes de empezar con el contenido propiamente dicho de la conferencia, pues como la gente que está viendo puede ser tanto alumnos como no alumnos, me gustaría presentar, hablar un poco sobre el contenido que se imparte en el máster de energías renovables y proyectos energéticos de CUP. Está dividido, como veis, en 4 áreas. El primero es el área de entorno energético y energía eólica, en el cual pues yo me encargo de tutorizar la primera parte de entorno energético. En ella pues se habla del contexto global y general de la energía, y repasamos conceptos básicos de física, de geometría solar, de radiación, todo algo general sobre energías renovables, el entorno medioambiental, etcétera. Es decir, que se trata de sentar unas bases o de repasar conocimientos para posteriormente poder entender mejor todos los conceptos que se van a estudiar. En la parte de energía eólica la lleva mi compañera Mónica, así como el segundo área de energía hidráulica y de biomasa, que también lo tutoriza mi compañera. El tercer área, que es el área de energía solar, lo tutorizo yo al completo y está dividido pues, en una parte de energía solar térmica y otra de fotovoltaica. En la parte de solar térmica, pues también se entra, se estudia todo de forma muy detallada. Vamos a ver tanto aplicaciones de la térmica, evolución, instalaciones tanto de baja, media y alta temperatura, ejemplos, todos los fundamentos de la tecnología, es decir, todo muy completo. Y lo mismo ocurre con la parte de fotovoltaica, en la cual pues vamos a hablar de todas las características de las instalaciones, de su evolución, de la actualidad del sector, que es algo a tener en cuenta ya que es muy cambiante, está evolucionando continuamente, afortunadamente. Y bueno, también pues se entra de forma muy detallada
en todos los conceptos, en los dos tipos de instalaciones aisladas o instalaciones con conexión a la red. Después, el último área del máster es el de Marco de Desarrollo, Implantación y Gestión y Energías Renovables Emergentes, en el cual yo me ocupo de tutorizar la parte de energías renovables emergentes. Hablamos de energía geotérmica, por ejemplo, tipos de yacimientos, aplicaciones, instalaciones, etc. Energía marina, clasificación de estas energías, hablamos de la maremotriz, corrientes marinas, termomotriz, etc. Y por último, del hidrógeno y las pilas de combustible. Es decir, pues las ventajas y desventajas que tiene el hidrógeno como combustible, comparación con otras tecnologías, cómo se lleva a cabo el almacenamiento de ese hidrógeno, su transporte y su distribución, cómo se genera también ese hidrógeno para utilizarlo como combustible y la base de eso, que son las pilas de combustible. Realmente un apartado muy interesante este último, que la verdad que a mí es uno de los que más me apasiona. Y nada más, ahí en la presentación, que la podéis descargar, tenéis un enlace donde pone Máster Energías Renovables CUP, un enlace a la web de CUP, en concreto al apartado del máster. Así que nada, si tenéis cualquier duda o os queréis solicitar información, pues ya sabéis que en la página web de CUP están dispuestos a ayudar siempre. Y nada, vamos a comenzar. La presentación la he dividido un poco en 4 apartados. Uno de introducción, donde pues es realmente un campo muy amplio, por lo tanto es muy difícil en una charla de 1 hora hablar de todo lo que deseas. Así que bueno, una pequeña introducción donde se puntualizan 4 cosillas. Después vamos a pasar a hablar de los componentes y los equipos de las instalaciones de estos sistemas fotovoltaicos. Después, un tercer punto donde vamos a hablar sobre el dimensionado de las instalaciones, donde veremos casos en las pérdidas por sombras, por ejemplo, cómo se dimensionan los generadores fotovoltaicos, etc. Y por último hablaremos un poco también por encima del mantenimiento, ya que solo el mantenimiento, incluso solo el dimensionado, podría llevar una charla de que ocupase todo este tiempo. Así que bueno, espero que os guste, que os interese, y si tenéis cualquier pregunta, pues aquí os puedo leer en el chat y intentaré ir respondiendo si puedo a cada pregunta, y si no, pues luego a todas al final. Así que nada, vamos allá. Bueno, decir que una instalación solar fotovoltaica, ¿a qué está destinada? A convertir la radiación solar en energía eléctrica. Esa es la base del concepto. Y de forma general, pues todas estas instalaciones requieren el acoplamiento de unos elementos fundamentales, que son los módulos fotovoltaicos o paneles solares, como se les llama comúnmente, inversor, regulador, unas baterías, o en singular batería, o puede haber situaciones en las que no se necesite batería, como ya veremos, o situaciones en las que no se requiera un regulador. Pero bueno, de forma general, paneles solares, inversor, regulador y batería son los 4 componentes
más importantes de la instalación, aunque después todos los elementos de seguridad son absolutamente necesarios, tanto seguridad para la instalación como para las personas. Son elementos de protección como magnetotérmicos, fusibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el cableado, que el cableado pues, es por donde va a circular toda la energía, por tanto es un elemento muy importante. Y veremos que el dimensionado de los cables, es decir, el cálculo de la sección, es muy importante a la hora de dimensionar nuestra instalación. ¿Qué ocurre? Que todas estos sistemas solares reúnen una serie de características que los hacen ser el futuro en cuanto al suministro de energía eléctrica, tanto a nivel industrial como a nivel particular, aunque haya gente que no lo quiera ver. Por ejemplo, su simplicidad. Con estos 4 cacharros, como diríamos vulgarmente, podemos obtener energía eléctrica de forma limpia, no voy a decir de forma gratuita porque requiere una inversión, pero esa inversión tiene un periodo de retorno y llegará un momento en el que sea muy barato realmente obtener esa energía. De fácil instalación, sí es verdad que se recomienda pues, que lo instale una persona que esté preparada para ello, pero también he de reconocer que cualquier persona se puede formar y puede llegar a instalar un sistema fotovoltaico en su casa. Obviamente algo simple y no una cosa muy compleja de que tenga mucha potencia, etcétera, etcétera. Modularidad, hablamos de modularidad pues porque son 4 o 5 módulos instalables que por ejemplo, últimamente se ve mucho en las páginas que comercian con energía solar fotovoltaica, paneles, inversores, etcétera, que venden ya todos los kits preparados para instalar en tu casa. Es decir, son módulos que se ensamblan y dispuestos como tienen que disponerse van a proporcionarte energía eléctrica. Ausencia de ruido, importante. Larga duración, como veremos, pues es verdad que cada dispositivo tiene una vida útil, pero bueno, como todo tiene un desgaste y bueno, yo creo que el beneficio que tiene es mayor. Son dispositivos muy fiables y que además requieren poco mantenimiento, como veremos, que aunque es verdad que hay que estar un poco pendiente de algunas cosillas, en general tampoco requiere mucha atención. Bueno, la cantidad de energía solar aprovechable en una instalación pues depende de muchos factores, de muchos. Algunos de ellos pueden ser controlables durante la etapa de diseño y la etapa de instalación del sistema, como son pues, la orientación de los paneles, la inclinación de los paneles, la ubicación del sistema, aunque esto es relativo, porque bueno, si tú quieres instalar un sistema fotovoltaico en tu casa, es verdad que lo puedes ubicar en tejado, en el jardín si tienes jardín, pero bueno, hay casos en los que lo puedes poner en el tejado y no hay más. Entonces, bueno, es relativo. Y luego a su vez, pues hay otros factores que no son controlables. Por ejemplo, la localización geográfica.
pues obviamente si yo quiero instalarlos en mi casa, la localización es en este caso Madrid, y es Madrid, y esto determina que estoy bajo unos parámetros meteorológicos determinados que son los que son y que no puedo cambiar. Por tanto, pues bueno, hay que tener en cuenta eso. Importante, siempre que vamos a instalar un sistema fotovoltaico, que queremos maximizar la producción de energía para ajustar todos los componentes y no gastarnos más dinero del que debemos. Entonces es muy importante, me parece algo esencial, el estudio de cada caso por separado. ¿Vale? No vale aprovecho el proyecto de la casa de no sé dónde para este proyecto que voy a hacer ahora. Puede que haya cosas que te sirvan o un guión, puedas seguir un guión establecido, pero cada caso es único, independiente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto, a su vez, pues hay que hablar de las necesidades de cada instalación. Hay que identificar claramente qué necesidades se tienen, qué equipos se van a conectar, qué cargas se van a conectar, qué ubicación es, etcétera, para dimensionar correctamente el sistema. Ahora, cuando hablaba de la localización geográfica, aquí os he puesto un mapa de España, en el que podemos ver las diferentes zonas climáticas que están identificadas por colores, para diferenciar los niveles de radiación solar en unas zonas u otras. ¿Vale? Pues vemos que ya en la península ibérica hay bastante variación, del norte al sur, obviamente. ¿Vale? Venga. ¿Qué ocurre en estos momentos en este mundo de las instalaciones solares fotovoltaicas? Para lograr que se incorporen plenamente a la sociedad como una solución complementaria a los sistemas tradicionales de suministro eléctrico, pues va a haber que superar determinadas barreras. Barreras administrativas. Los estamentos públicos tienen que ser un ejemplo a la hora de instalar este tipo de sistemas y de hacer uso de las energías renovables. No puede ser que los ejemplos seamos los ciudadanos siempre y todo corra de nuestra cuenta. El estamento público tiene que dar ejemplo y todos los edificios públicos deberían hacer uso de las energías renovables, el parque móvil debería ser al menos coches híbridos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que no lleguemos a ese punto, la cosa no va a empezar a evolucionar. Barreras legislativas, importante. Leyes que favorezcan la implantación de las energías renovables, en concreto de la solar fotovoltaica. Aquí en la presentación os he puesto abajo el Real Decreto 1/2012, con el que se suprimieron todas las primas e incentivos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, instalaciones solares fotovoltaicas, otro tipo de renovables, residuos. ¿Vale? Esto fue posteriormente a todo el estallido de la crisis que hubo en España, una crisis económica. Se hicieron las cosas muy mal con anterioridad, pensando que se podían dar incentivos a diestro y siniestro, y al final tomaron esta medida que
todavía hoy en día, 5 años, casi 6 años después, pues continúa. Y el Real Decreto 900/2015, que es el famoso Real Decreto que regula el autoconsumo en instalaciones solares fotovoltaicas, también llamado el impuesto al sol, que bueno, no ha hecho sino que lo contrario a favorecer el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. Y esto lo podemos ver en estos gráficos. Por ejemplo, vemos cómo desde 2012 la potencia instalada en España en energía solar no ha variado, cuando realmente la tecnología se está desarrollando, se están haciendo mejor las cosas, los paneles son más eficientes, tienen mayor rendimiento, son más baratos, las baterías también son más baratas, hay mejores tecnologías, pero sin embargo la potencia instalada es la misma desde hace 5 años. Pues bueno, esto es consecuencia de esas leyes que no favorecen el desarrollo de estas tecnologías. Igualmente, este es un gráfico de la evolución de la participación de cada tipo de energía en la producción eléctrica desde 2007 a 2015. Pues se puede ver como si efectivamente el ciclo combinado pues hay una bajada notable, también porque hubo una bajada de la demanda energética durante la crisis, pero la energía solar aquí abajo, ¿veis? No evoluciona. No evoluciona a pesar de que tuvo un crecimiento importante en 2008-2009, que es cuando se dieron las famosas primas a las renovables. Después de eso ha venido pues el parón que ha venido. Otras barreras, pues económicas, como decía, reducción de costes. Esto ya está pasando. Los paneles solares, pues estamos hablando de que hace 5 años, por ejemplo, debían estar en torno a 2 euros por vatio. Y lo último que yo he visto en tiendas donde venden paneles ha sido 1 euro, por ejemplo, el kilovatio. Es un precio bastante bueno, aceptable, si, si lo vas a comprar a baja escala. Por ejemplo, si vas a adquirir 1, 2, 3, 4 paneles, por ejemplo, si lo que vas a hacer es adquirir gran cantidad de paneles, pues obviamente el precio es menor. También ha habido una reducción de costes importante en las baterías, sobre todo las baterías de litio, como veremos ahora. Esta es la evolución de los precios en euros por vatio pico por tecnología de los paneles. Vemos que hace en realidad 6-7 años había paneles que estaban, dependiendo del área de fabricación, del lugar, del continente y del tipo de tecnología también, el precio llegaba a 2 euros, 2 euros por vatio pico. Sin embargo, ahora, pues eso, si se adquieren en gran cantidad de paneles, puede llegar a encontrar precios de medio euro por vatio pico, lo cual es un signo claro de que este es el futuro y nadie lo puede negar. Barreras sociales. Esta barrera pues va unida al ejemplo que tienen que dar los estamentos públicos. Es decir, son los que tienen que ocuparse de difundir las posibilidades de estas tecnologías, de mentalizar a la gente de que si tienen la posibilidad de instalar un sistema fotovoltaico en sus casas, que lo hagan, porque realmente es algo viable, es fiable y hay que cooperar para en el futuro pues tener
una atmósfera más limpia. Bueno, antes de seguir con la parte de descripción de componentes y equipos, quería hacer un pequeño inciso aquí y lanzar pues un pequeño apartado de opinión. No sé si conocéis este nuevo modelo energético que se intentado implantar en Alemania, se llama Solar Cloud, en el cual los productores de energía solar almacenan una cantidad ilimitada en una cuenta de electricidad virtual y consumen de ella cuando lo necesiten. De forma que tienen un balance neto entre lo que generan y lo que consumen. Es decir, que si tú generas 10 y luego esos 10 los viertes a la red, pero luego tú consumes 8 de la red, tienes 2 restantes que te pagan. Es decir, como una especie de crédito de lo que has generado. Igualmente, si consumes 12, pues pagas 2 extras. Pero es una muy buena idea. A mí me parece fantástica, que supone que habría una generación fotovoltaica distribuida, todo el mundo estaría generando energía para verter a la red y con ello se podrían cerrar muchísimas centrales térmicas, centrales de ciclo combinado, centrales nucleares, obviamente. Es decir, que sería un paso importante en lo que llamamos la transición energética, con una participación global, un consumo centralizado, etcétera, etcétera. No sé si tenéis algo que opinar sobre esto, si os interesa, me podéis dejar comentarios o escribirme al correo electrónico, que os lo pondré al final, para debatir sobre ello o incluso proponerlo en los foros de debate del máster, ¿vale? Venga, pues vamos a continuar con la parte de componentes y equipos de las instalaciones solares fotovoltaicas. Como ya nombramos anteriormente, pues toda instalación debe llevar una serie de equipos y componentes para asegurar el funcionamiento, mantenimiento y seguridad del sistema. Son los módulos fotovoltaicos, baterías, inversor, regulador, cableado, elementos de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos con los módulos fotovoltaicos. Es, pues como ya sabemos, el elemento fundamental de cualquier sistema fotovoltaico y su misión pues es captar la energía solar incidente y generar una corriente eléctrica. ¿Vale? Una placa solar está formada por varias partes, como vemos aquí en este esquema. No voy a entrar a fondo a describir cada parte porque no es viable, pero sí que quiero hablar de las células fotovoltaicas, que obviamente son la parte principal del módulo y del encapsulante, ¿vale? Entonces, las células fotovoltaicas, como muchos sabéis, están fabricadas con silicio y se dopan con fósforo y con boro. Básicamente, lo que son obleas de silicio que se dopan en la cara negativa con fósforo. Esa cara es donde incide el sol, va a ser la cara N, y con boro en la cara P o cara positiva, ¿vale? Que es la cara opuesta, es donde no incide el sol. En estas es donde ocurre lo que llamamos el efecto fotovoltaico. ¿En qué consiste el efecto fotovoltaico? Es la excitación de un material semiconductor, que es el silicio, por la incidencia de la radiación solar. Esto lo que hace es que provoca el movimiento de los electrones del material por el interior del mismo. Este movimiento es transformado en corriente eléctrica continua cuando se cierra el circuito, ¿vale? O sea, es un concepto bastante simple.
La corriente se genera gracias a la existencia de dos zonas de conductividades diferentes en el material. Son las zonas que ya he hablado de ellas, zona P y zona N. Estas zonas se logran mediante ese dopaje del silicio con fósforo y boro. ¿Qué pasa? Que las impurezas de fósforo van a generar una zona N. ¿Por qué? Porque tienen un electrón de enlace más que el silicio, ¿vale? Y las de boro van a generar una zona P porque tienen un electrón de enlace menos que el silicio. Por tanto, tenemos una zona con exceso de electrones y una zona con defecto. Los electrones están deseando moverse de la zona que tiene exceso a la zona que tiene defecto. Solo les falta un pequeño empujón. ¿Ese empujón cuál es? El fotón. El fotón incide sobre esos electrones y lo que provoca es que ambas zonas P y N se van a unir en los semiconductores y se genera una corriente eléctrica por el movimiento de los electrones en exceso de la zona N hacia los huecos de la zona P. ¿Vale? Recordad la definición de corriente eléctrica, se define como el flujo de electrones a través de un conductor. En este caso, pues el conductor, el elemento silicio. Para cerrar este circuito y permitir el movimiento de los electrones, se disponen unas mallas metálicas en la parte frontal de las células y en la parte posterior. Y estas luego son unidas para extraer la corriente eléctrica generada por la célula. Una célula de forma individual produce aproximadamente unos 0,4 voltios. Entonces, para conseguir tensiones superiores, las células lo que se hace es unirlas entre sí en serie y paralelo, de forma que se conecta el dorso de una de ellas con la parte frontal de la adyacente y así sucesivamente, pues todas las que requiera cada módulo. ¿Vale? El material encapsulante es también un elemento básico. Al final todos son elementos básicos, pero el material encapsulante, como su función es proteger a las células contra la humedad, pues tiene una función más importante, porque las células son el elemento básico del módulo, ¿vale? Se utilizan productos a base de siliconas, que son muy transparentes a la radiación solar, ¿vale? Para no evitar que llegue la radiación a las células, y además pues no se degradan con el tiempo. Por tanto, como he dicho, protegen a las células muy bien contra la acción de la humedad. Módulos fotovoltaicos, hay más tecnologías, hay más tipos de módulos, pero bueno, principalmente estos tres son los que se vienen utilizando. El de silicio monocristalino, que es un panel en el cual las células se componen de un único cristal de silicio. La red cristalina es idéntica en todo el cristal, por eso es monocristalino, no tiene imperfecciones y son realmente los paneles con más rendimiento, ¿vale? Los últimos que se están probando están alcanzando un 22%, 23% de rendimiento, lo cual está muy bien. El silicio policristalino tiene procesos de cristalización del silicio que no son ordenados, de forma que se obtienen redes cristalinas diferentes en cada cristal, ¿vale? Estos tienen un rendimiento entre un 15 y un 18%. Y por último, los de silicio amorfo, que sería el tercero que veis a la derecha, alcanzan un rendimiento de tan solo un 10%, ¿vale? Y bueno, en ellos no hay una red cristalina propiamente dicha, sino que el material se deposita en finas capas que luego se unen entre sí.
Y bueno, estos son los tres tipos principales. A la hora de decidir qué panel vamos a usar, pues obviamente tenemos que valorar las necesidades que tenemos, conocer los parámetros eléctricos que caracterizan el comportamiento de cada módulo, etcétera. De hecho, todos los módulos tienen que venir con la información de estos parámetros: intensidad de cortocircuito, tensión nominal, tensión a circuito abierto y la potencia pico. ¿Vale? Es básico que traigan toda esa información. Decir, se me había olvidado respecto a los módulos fotovoltaicos, que el comportamiento de ellos, de estos, varía con los factores ambientales. ¿Con cuál en concreto? Pues principalmente la temperatura. La temperatura ambiente por encima de unos 25 grados hace que la potencia que son capaces de entregar se reduzca de forma un poco bastante ligera, pero aproximadamente un 0,5% menos por cada grado por encima de los 20-25 grados, ¿vale? O sea que esto de que de los días de verano que hay muchísimo sol y también tenemos en España, en el centro peninsular o en el sur, 35 o 40 grados, pues lejos de ser beneficioso es perjudicial, ¿vale? Los días buenos, por ejemplo, son en primavera, días que hemos tenido este año pasado, en marzo, abril, de días de mucho sol, ni una sola nube y 20 grados de temperatura ambiente. Son los días perfectos para producir energía eléctrica a través de los paneles. Vale, pasamos a hablar un poco de las baterías. Son dos los factores que hacen que este elemento pueda ser esencial. El primero es la necesidad de disponer de energía. No siempre coincide en el tiempo con la generación de la misma. ¿Vale? Pues puede ser que necesitemos energía por la noche y en ese momento no se va a generar. Entonces necesitamos tener unas baterías que hayan acumulado energía durante el día. Y va relacionada con la segunda. Hay momentos en los que la producción de energía es baja o nula. Nula, obviamente, por la noche, y baja, pues por ejemplo, días nublados, que pues puede haberlos, nunca se sabe, ¿no? Y puede ser que esos días estemos en casa y necesitemos energía, pues unas buenas baterías nos van a proporcionar esa energía. Parámetros importantes a tener en cuenta a la hora de elegir una batería: la capacidad, que es la cantidad de energía que puede suministrar la batería en unas determinadas condiciones de trabajo, que se expresa en amperios hora, y también está influenciada por la temperatura. Pero sin embargo, en este caso, a mayores temperaturas, lo que hace es que la capacidad aumenta ligeramente y a menores temperaturas disminuye, ¿vale? La tensión también es un parámetro muy importante en las baterías. Las más habituales son de 2 y de 12 voltios. Las de 12 voltios tienen capacidades hasta 400 amperios hora, y para capacidades mayores ya se emplean elementos de 2 voltios y se van uniendo entre sí. Y por último, la profundidad de descarga, un parámetro importante para determinar la vida útil de la batería, ¿vale? Depende también un poco de la tecnología de la que estemos hablando, porque las que aparecen en la presentación, las tipo monoblock y las estacionarias, pues todas hay que tener un poco de cuidado con la profundidad de descarga, ni descargarlas completamente ni cargarlas completamente, ¿vale? O sea que el parámetro de profundidad de descarga, que es la cantidad en porcentaje que se ha descargado la batería en un proceso de descarga, es algo determinante.
Tipos de baterías. Bueno, tampoco vamos a entrar mucho en esto. Principalmente pues se vienen empleando baterías tipo monoblock, tanto de plomo como de gel y más materiales. Es un formato compacto en un solo bloque y al final es la mejor batería hasta ahora para cubrir bajos consumos. O por ejemplo, para usar en casos en los que eh, tenemos prevista una ampliación de la instalación, o no prevista, sino que puede que sea una posibilidad. ¿Por qué? Porque vivamos en un chalet, por ejemplo, y en el momento en el que instalemos nuestro sistema, pues vamos a proveer de suministro a la casa, pero en un futuro estamos planeando construir una piscina, por ejemplo. Pues a lo mejor podemos ampliar el sistema fotovoltaico para poder tener energía para la depuradora, para la iluminación exterior, bueno, para un montón de cosas. Eh, ¿Qué pasa con este tipo de baterías? Son las más baratas, pero también son las que menos ciclos de carga-descarga tienen, por tanto menos vida útil. La vida útil de estas baterías, pues bueno, depende mucho, pero se puede decir que está en una media de unos 7-8 años. Y las baterías estacionarias, depende, las OPZS, bueno, ambas permiten acumular grandes cantidades de energía más que las monoblock y además tienen larga vida útil. La diferencia entre las OPZS y las OPZV es el mantenimiento, ¿vale? Las OPZV están fabricadas con un electrolito gelificado sellado y no necesitan ningún mantenimiento. ¿Qué pasa? Que son más caras que las otras también. ¿Vale? Dependiendo del uso que se le vaya a dar, pues se va a elegir un tipo de batería u otro, y tanto monoblock como estacionarias, como ya he dicho, son las más utilizadas porque tienen un rendimiento y un precio aceptable en el mercado actual hasta el día de hoy. ¿Por el que está pasando? Que desde hace unos años ya las conocíamos, pero se ha producido el desembarco de las baterías de ion litio, ¿vale? Sabemos que existen desde hace mucho tiempo en nuestros móviles, etcétera, en los ordenadores portátiles, pero no se habían realmente implementado a las instalaciones solares fotovoltaicas hasta que empezaron a desarrollarse y, y han venido, bueno, desarrollando la tecnología. Su precio ha sido hasta hace bien poco un poco prohibitivo, por eso no se han utilizado mucho, ¿vale? Pero ¿qué pasa con las baterías de litio? Que tienen una profundidad de descarga del 100%. Es decir, esto que hace que determina que la vida útil sea mayor a los 6.000 ciclos de descarga en prácticamente todos los casos. ¿Qué pasa con esto? Que si disponemos de una instalación fotovoltaica con una batería de litio y no las descargamos por completo todos los días, o las descargamos, podemos estar seguros de que las baterías no van a durar a lo mejor unos 20 años sin perder prestaciones, ¿vale? No pierden rendimiento como las otras. Además de eso, tienen un mayor rango de temperatura de trabajo con un rendimiento siguiendo el rendimiento especificado cuando las compras, y un aspecto importante, el volumen y el peso. Aproximadamente un 70% menos de volumen y de peso que el resto de baterías, ¿vale? O sea, para instalaciones pequeñas pues quizá no sea algo muy importante, pero para grandes instalaciones en granjas en las que se va a proveer todos los sistemas que tienen con energía solar, pues es un aspecto importante, ya que con baterías de plomo, por ejemplo, pues tienen que tener
casetas especiales para tener todas las baterías ahí guardadas con buena ventilación, mantener la limpieza de las baterías, de todo el cuarto, todo lo que ello supone. Generan mucho calor y reducir eso a un bloque que a lo mejor ocupa 10 metros de largo a 2 metros, pues es algo llamativo y bueno, muy beneficioso. Por ejemplo, tanto que se habla de las baterías Tesla, veis, no sé si habréis visto alguna imagen de la batería Tesla, pues bueno, ese pequeño bloque tiene una capacidad enorme de almacenamiento y pesa 90 kilos, ¿vale? Es verdad que llama la atención que ese bloque pese 90 kilos, pero si lo comparas luego con lo que supondría esa capacidad de amperios hora en baterías de plomo, pues te quedarías sorprendido. ¿Qué ha pasado con las baterías de litio? Bueno, pues en esta gráfica lo vemos claramente, la reducción de precios que ha habido en los últimos 5 años, ¿vale? Desde los precios en euros por kilovatio hora, desde los 1000 en el 2010 hasta menos de 400 en 2015. Por algo, en las últimas ferias a las que he asistido de energías renovables, pues las baterías de litio ocupan prácticamente el puesto principal en todos los stands. Vale, continuamos con los componentes. El regulador, ¿de qué se ocupa? De proteger los procesos de carga y descarga de la batería, de forma que con la batería a plena capacidad evita que los módulos fotovoltaicos sigan inyectando corriente en la misma y cuando se están descargando evitan que el estado de la carga alcance un valor demasiado bajo. ¿Qué pasa? Que este elemento es muy importante cuando tenemos baterías de plomo, baterías estacionarias, en las cuales hay que tener muy en cuenta la profundidad de descarga. Además de servir para proteger las baterías, pues también permiten obtener información, monitorizar los parámetros de funcionamiento de la instalación. No todos los reguladores tienen estas funciones, pero bueno, y permiten ajustar los niveles de tensión, seleccionando pues el tipo de batería que tenemos, permiten también ajustar las etapas de regulación, etcétera. O sea que, bueno, tienen funciones muy importantes y básicamente hay dos tipos de reguladores. Los convencionales son los que se utilizan para paneles hasta 200 vatios y los maximizadores paneles de más de 200 vatios. La diferencia entre ambos, pues el precio, ¿vale? Los maximizadores siempre van a ser más caros que los convencionales. Otro de los componentes importantes, el inversor. Voy a beber un poco de agua. ¿El inversor de qué se ocupa? De convertir la corriente continua que generan los módulos fotovoltaicos a corriente alterna, que es la que utilizan prácticamente la totalidad de los equipos que tenemos en nuestros hogares. Generalmente se conecta a la salida del regulador, si bien puede conectarse directamente en los bordes de la batería cuando posee control de descarga de la batería, ¿vale? Cuando tenemos un inversor cargador, que se llama, que son prácticamente los últimos que se han desarrollado. Parámetros característicos de un inversor, pues sobre todo la potencia nominal, que es la potencia que puede suministrar el inversor de forma continua y que oscila pues desde 100 vatios hasta 10.000. Se ha de tener en cuenta, esto es importante, que la potencia del inversor pues debe ser capaz de arrancar y operar todas las cargas de la instalación, ¿vale? O sea, si nuestra instalación se ha dimensionado para cubrir una demanda de 5.000 kilovatios hora, pues el
El inversor debe ser capaz de arrancar y operar todas esas cargas. Otro parámetro importante es la forma de onda. Es la señal a la salida del inversor, ¿vale? Esta señal se caracteriza por la forma de la onda y el inversor más perfecto y el inversor que siempre se recomienda adquirir es aquel que tiene una onda senoidal, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, que son inversores que tienen un coste elevado. Pero bueno, es siempre, aunque te gastes un poco más de dinero, yo creo que es beneficioso. Continuamos con los componentes. Importante, el cableado, ¿vale? ¿Qué ocurre con el cableado? Que va a transportar la electricidad entre los diferentes bloques del sistema. El material más utilizado es el cobre, que es ligero, ¿vale? Y pues por ejemplo en instalaciones de grandes dimensiones que se utilizan cables con grandes secciones, el hecho de que sea ligero pues es importante, ¿vale? En instalaciones de como puede ser un hogar pues no importa tanto, pero en grandes instalaciones sí. Las pérdidas de energía son inevitables en forma de calor, ¿vale? Es algo inevitable debido a que todo conductor tiene una resistencia, ¿vale? Nunca va a ser nula. Por ello, el diseño adecuado del cableado, de la sección en concreto del cableado, representa un compromiso entre un valor de resistencia bajo y un coste también bajo, ¿vale? La resistencia del material viene dada por la expresión que aparece ahí, ¿vale? La resistencia igual a la conductividad del material por la longitud dividido la sección. Por tanto, ¿qué indica esta expresión? Que para una longitud determinada, un aumento de la sección significa una caída menor del voltaje en el cable, ¿vale? Una menor pérdida de energía. Cuanto más gordo sea el cable, digamos, menor pérdida de energía. Vale, esto está muy bien, pero es que cuanto más sección, más nos va a costar el cable. Por tanto, hay que llegar ahí a un equilibrio para, para que no se nos vaya de precio la instalación. Eh, ¿Qué funciones tienen los cables? Pues como vemos ahí, transportar la potencia requerida con total seguridad. Esta se debe efectuar con un mínimo de pérdidas de energía y mantener los costes de instalación en unos valores aceptables. Las protecciones son aquellas que van a garantizar la seguridad de las personas y de la propia instalación. ¿Qué va a pasar? Pues no es recomendable, por ejemplo, utilizar aparenta de corriente alterna en los circuitos de continua y viceversa. Los elementos que se van a utilizar deben ser los adecuados para los valores de tensión y corriente de una instalación fotovoltaica. Por ejemplo, los fusibles son los elementos que se emplean para evitar sobreintensidades accidentales, ¿vale? Esto, cada aparato suele llevar su fusible. Los magnetotérmicos limitan la intensidad en el circuito de consumo. Es recomendable a la salida de la batería y a la salida del inversor, ¿vale? Estos son los, pues, en nuestras casas todos tenemos magnetotérmicos, son elementos que hacen que se conecta a un equipo que supera la potencia, por ejemplo en nuestras casas, la potencia contratada, pues el magnetotérmico salta y corta la corriente. Los diodos se ocupan de evitar que los módulos actúen como receptores en situaciones
en los que una parte del panel recibe sombra, ¿vale? También están incluidos en la caja de conexión en la parte de atrás del panel, y los diodos de bloqueo evitan que se disipe la potencia de los módulos o de la batería en situaciones de defecto electrónico, ¿vale? Estos están conectados a la salida de los módulos fotovoltaicos. Muy bien. Vamos a la siguiente parte, al dimensionado. El cálculo de la instalación de las dimensiones va a venir dado de la relación entre la demanda de energía del sistema, es decir, la energía con la que hay que proveer a nuestra casa, por ejemplo, y la energía que va a aportar el sol, la cual depende, como ya hemos visto, de factores que no dependen de nosotros. Para el diseño de un sistema fotovoltaico, un primer paso es conocer las condiciones de uso, es decir, el consumo, un estudio detallado del consumo y la demanda energética. Para ello que se lleva a cabo un inventario del equipamiento de la vivienda en el caso de que vayamos a instalar un sistema fotovoltaico en nuestra casa. Pues eso, se lleva a cabo un inventario de las potencias de cada dispositivo, de las horas y del porcentaje de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que estudiar la especificación de la potencia de cada equipo y separarlo si es de corriente alterna y si es de corriente continua. En esta tabla que os he puesto aquí tenemos un ejemplo de estimación del consumo diario, ¿vale? En él se describen pues, las diferentes cargas que tenemos, tipo de cargas, las unidades de cada carga, el número de horas de utilización, su porcentaje de uso. Por ejemplo, esto se refiere en el caso del ordenador, en el que pone un 70%, un 75%, perdón, pues no siempre el ordenador está funcionando a pleno rendimiento, entonces hay que buscar unos valores medios. Por ejemplo, la lavadora, pues tampoco está, cuando la ponemos no siempre funciona a pleno rendimiento, depende de la temperatura a la que pongas el agua, de las vueltas del centrifugado, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué hay que tener en cuenta también a la hora de dimensionar los rendimientos del regulador y del inversor y del resto de dispositivos? ¿Vale? Siempre va a haber pérdidas, ninguna máquina es perfecta. Entonces hay que tenerlo en cuenta siempre. La evaluación del aporte solar. Este sería el segundo paso, ¿vale? Todo diseño de instalación solar presenta siempre la incertidumbre de la incidencia que vamos a tener, ¿vale? Se emplean siempre datos del pasado, pero resulta imposible cuál va a ser la meteorología en un lugar concreto un día cualquiera. Por eso lo que se hace es elegir uno de los métodos que hay. Uno de los métodos, o el más utilizado yo creo, es el método del mes peor o más desfavorable, que consiste en diseñar la instalación para el mes más desfavorable, que es aquel en el que la relación entre la radiación solar prevista y el consumo estimado sea mínima. ¿Qué vamos a utilizar? Valores medios mensuales de energía diaria incidente y consumida. Si se diseña la instalación para el mes más desfavorable, pues es de esperar que vaya a funcionar mejor durante el resto del año, ya que en principio en el resto de meses va a haber más generación eléctrica y menos consumo, ¿vale? Se suele elegir como mes más desfavorable siempre diciembre, ¿vale? Como vemos en el cuadro que hay al lado, que son los datos de irradiación obtenidos de PVGIS, ¿vale? Que es una página de un estamento europeo. Ahí donde pone PVGIS abajo en azul, tenéis un enlace a la página por si queréis entrar y comprobar los datos. Lo que os decía, siempre se tiene en cuenta
el valor del mes más desfavorable, que siempre suele ser diciembre, ¿vale? En este caso, estos son los datos para nuestra ubicación para Madrid. El peor mes, diciembre, buscamos el valor más alto para ese mes. En este caso son el valor 2950 aproximadamente, 2920, y ese valor es el que resulta para una inclinación óptima, para una inclinación de 50 grados de los paneles, ¿vale? O sea que obtenemos el valor de inclinación que van a tener los paneles. No siempre se sigue este valor, sino que a veces se hace una estimación, ya que las pérdidas por inclinación no son tampoco muy importantes, y la estimación que se suele hacer es el valor de la latitud del lugar más 10, ¿vale? O sea, por ejemplo, si estamos en latitud 35 grados, la inclinación óptima estimada serían 45. Vale. Cualquiera de las otras posiciones que se eligiesen en este caso, pues iban a recibir menos radiación en el mes peor, y por tanto eso supone que voy a necesitar un generador más grande, y esto supone un incremento de los costes para el mismo consumo energético, lo cual pues hace que este también sea un punto importante. En los casos en los que se ha de hacer un balance entre el impacto económico de diseñar la instalación para maximizar la energía captada o adaptarse a las condiciones existentes, si las pérdidas no son muy grandes, ¿vale? O sea, hay determinados casos en los que es mejor quedarse con las condiciones que uno tiene en su tejado. Si su tejado tiene 35 grados de inclinación y lo óptimo son 45, pues quizás es mejor quedarse con los 35 y ahorrarse la instalación de todos los soportes, etcétera, 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 porque eso va a encarecer la instalación. Vale. Una vez tenemos los datos de radiación, podemos continuar con el diseño del generador fotovoltaico. Este consta de dos etapas. La primera va a ser una estimación de la potencia nominal que permita suministrar el consumo previsto para, a continuación, realizar la configuración serie paralelo de los módulos. ¿Vale? Para estimar la potencia nominal del generador se utilizan los datos de radiación solar y de consumo medios diarios del mes más desfavorable que teníamos en el apartado anterior. El generador, bajo la insolación media de trabajo, debe ser capaz de suministrar la demanda energética incrementada en una proporción definida como factor de seguridad del generador. ¿Vale? Es lo que tenemos ahí en un círculo rojo. La energía generada es igual a la demandada multiplicada por un factor de seguridad. Este factor de seguridad es función de la aplicación, primero, y segundo, de la ubicación. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar a describir todas las fórmulas. Si tenéis cualquier duda, me podéis mandar un correo y podemos profundizar en el asunto. La configuración en serie paralelo de los generadores. Para ello es básico definir la tensión nominal del sistema. ¿Vale? Suelen ser 12, 24, 48 voltios. Los sistemas, por ejemplo, los de baja potencia, hasta 200 vatios aproximadamente, pues suelen operar a 12 voltios. Hasta 500 vatios ya se utilizan sistemas de 24, y por encima de 500 hasta los 2 kilovatios, sistemas de 48 voltios. Ya a partir de ahí pues pueden existir sistemas de 96 voltios, etc. Entonces, una vez hemos decidido la tensión que va a tener el sistema, se configuran las ramas de paneles en serie.
¿vale? Como con la fórmula que vemos ahí, la tensión nominal del generador partida por la nominal del panel. Y igualmente, como se suele seleccionar una tensión de generador múltiplo de 12 y la tensión de los paneles habituales en este tipo de instalaciones pequeñas suele ser de 12 o 24, pues tenemos un número entero, ¿vale? Entonces el número de ramas en paralelo debe ser tal que alcance la potencia nominal estimada anteriormente. Como el número de ramas debe ser un número entero, para asegurar el suministro con mayor garantía se selecciona el inmediato superior, ¿vale? Si existen restricciones presupuestarias, pues se puede elegir el número de ramas inmediato inferior y recalcular el factor de seguridad del conjunto, ¿vale? De forma que vamos a ir un pelín más juntos. De forma que al final la potencia nominal del generador que vamos a tener es la que se determina con la fórmula que aparece ahí. Vale, aunque todo el diseño que estamos describiendo se puede realizar, digamos, con cálculos a mano, existen ya desde hace tiempo programas informáticos que lo diseñan de forma instantánea, ¿vale? Solo con introducir una serie de datos al programa, este ya va a dimensionar toda la instalación, te va a permitir seleccionar el sistema más adecuado para tus requerimientos, incluso los componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos PVSys y el Solar Design Studio V6 de Censolar son pues dos ejemplos de esto. Y estos pantallazos los he sacado del PVSys en un diseño que hice para una instalación en un chalet, ¿vale? Como podemos ver, pues simplemente introduciendo el valor del consumo diario, luego los días de autonomía deseados, la tensión de las baterías, poco más, te va a configurar el número de baterías que necesitas, la capacidad que vas a tener con cada tipo de batería, ya que tienes también un desplegable con un listado con diferentes tecnologías de batería, diferentes marcas. Igual pasa con los paneles, si te los configura en paralelo, en serie, vamos, te da todos los datos que necesitas, un esquema de la instalación, de cómo debe ir conectada, vamos, en definitiva, que nos lo ponen fácil para que podamos hacer uso de la energía solar, ¿vale? Muy bien. Continuamos con el cálculo de sombras. ¿Qué ocurre? Que a la hora de instalar los módulos fotovoltaicos influyen las sombras que puedan proporcionar los obstáculos próximos, por ejemplo, edificios colindantes, árboles, chimeneas, otros módulos fotovoltaicos, de forma pues que reducen la generación de energía eléctrica del panel, ¿vale? No hacemos uso de todo su potencial, pero esta no es el principal problema. El principal problema es que cuando hay sombras en un panel, se provoca la inversión en el funcionamiento de los módulos y determinadas células pasan a actuar como receptores de corriente, ¿vale? Esto pues es peligroso. Hay fórmulas para calcular, por ejemplo, si vamos a instalar varias filas de módulos fotovoltaicos, fórmulas para calcular la distancia entre ambas filas, para que no se den sombra entre ellas, ¿vale? De forma que con la fórmula que tenemos ahí, la distancia igual a la altura dividido
o bueno, la altura multiplicada por k, que es un coeficiente adimensional, que es la inversa de la tangente de 67 menos la latitud de la ubicación. Con esa fórmula podemos conocer la distancia entre módulos para que no se den sombra. ¿Vale? Si no vamos a tener, pues si no vamos a instalar varias filas de módulos fotovoltaicos, van a estar directamente calculados, instalados sobre un tejado, por ejemplo, con la inclinación del tejado, pues podemos calcular las sombras realizando uno de estos perfiles para no sufrir la sombra de pues, otro edificio, de árboles, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Se obtiene localizando los principales obstáculos que afectan a la superficie de los paneles en términos de sus coordenadas de azimut, de posición de azimut, que es el ángulo de desviación con respecto a la dirección sur, y su posición de coordenadas de elevación, es decir, el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Para realizar estos perfiles se utiliza un teodolito, ¿vale? No es muy complicado, pero bueno, sí que hay que recibir una formación de cómo realizarlo. Lo que obtenemos pues es un diagrama como el que aparece ahí, en el que es un diagrama de trayectorias del Sol, en el que cada una de las porciones que aparece, ¿vale? Por ejemplo, pues C1, C2, C4, representa el recorrido del Sol en un cierto periodo de tiempo y tiene, por tanto, una determinada contribución a la irradiación solar global que incide sobre la superficie de estudio del panel. Así que el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones pues supone pérdida de irradiación, como es lógico. A continuación, en esta tabla, estas tablas son las que se utilizan para después calcular el porcentaje de pérdidas por sombras, ¿vale? Tendríamos que elegir la tabla adecuada en función de la orientación y de la inclinación de los paneles y simplemente hacer unos cálculos estimando cuánta superficie nos cubre el perfil de sombras de cada casilla, ¿vale? Y multiplicando digamos el porcentaje que cubre de cada casilla por el valor correspondiente, ¿vale? O sea que es entretenido por lo menos y de aquí podemos obtener el porcentaje por pérdida de sombras, que bueno, pues las pérdidas si no superan un 10% pues puede ser un valor aceptable. Muy bien, el dimensionado no acabaría ahí, ¿vale? Pero tampoco se puede describir todo en una charla de una hora, así que vamos a seguir con el mantenimiento. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sería el mantenimiento de nuestra instalación. Tendríamos un plan de vigilancia, que son las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación son los correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales, ¿vale? De la energía que suministra, de la tensión que hay en todos los equipos, para verificar que el funcionamiento correcto de la instalación. Y además de esta vigilancia, también se puede llevar a cabo pues una limpieza de los paneles, ¿vale? Porque eso es básico realmente. Siempre puede llover, quedarse manchas de polvo en los paneles o que pasen un montón de pájaros y haya cacas encima del panel, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es importante. Es obviamente responsabilidad del usuario, ¿vale? Es algo que no hay que hacer muy a menudo, pero bueno, es responsabilidad del usuario. Ya tendríamos después el plan de mantenimiento, por un lado el correctivo y por otro el preventivo. El correctivo, que son
pues son las actuaciones de sustitución o reparación de anomalías detectadas durante el funcionamiento, ¿vale? Básicamente eso, cuando tenemos un sistema en el que de repente un día se nos estropea un dispositivo de alarma del inversor, pues eso sería un mantenimiento correctivo, ¿vale? Y el mantenimiento preventivo son las operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros que aplicados a la instalación pues deben mantener dentro de unos límites aceptables las condiciones de funcionamiento, las prestaciones, la protección de los sistemas y la durabilidad de la instalación. Al fin y al cabo, lo que pretendemos con todo esto es que nuestra instalación, aparte de funcionar correctamente, dure mucho tiempo. Debe realizarse por personal técnico competente, esto ya sí, y ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos desgastados por el uso, ¿vale? Por ejemplo, cables, etcétera, etcétera. Este plan de mantenimiento preventivo incluirá al menos una revisión semestral en la que se realizarán las siguientes actividades. Comprobación de las protecciones eléctricas. Todas las protecciones han de comprobarse. Esto es esencial. Se van a comprobar el estado de los módulos fotovoltaicos, su desgaste, cómo están todas sus conexiones, la limpieza, aunque la limpieza es algo más que ha de hacerse más a menudo, el control de la temperatura del panel mediante una termografía infrarroja para detectar si hay algunas células que están deterioradas, los parámetros eléctricos, ¿vale? Ver cómo la tensión, ver la intensidad que circula por el panel, la sujeción de los mismos, ¿vale? Si están en el suelo, pues tampoco es muy importante, pero si están en un tejado, pues sí. Y bueno, hay otra serie de labores que al final cada una pueden ser más o menos frecuentes, pero todas estas de las que estamos hablando se suelen hacer cada 6 y otras cada 12 meses. En las baterías, pues vamos a tener que comprobar las conexiones, ¿vale? Los bornes, limpiar los bornes de las baterías, limpiar lo que es toda la estructura, comprobar la densidad del líquido. Esto se hace, me parece, cada 6 meses. El nivel cada 12, engrasar los terminales. Bueno, hay bastantes tareas que hacer, pero bueno, todas por personal cualificado. En cuanto al regulador, bueno, tampoco simplemente comprobar el funcionamiento, sus conexiones, sujeciones y sobre todo la corrosión. Esto es importante, ya que si detectamos corrosión puede ser una señal de que existe una avería más importante. El inversor, por ejemplo, es un equipo más delicado que sí que requiere un mantenimiento más exhaustivo, aunque los intervalos de estas tareas pues dependen sobre todo del emplazamiento y de las condiciones ambientales, ¿vale? Y van pues desde limpieza de filtros, rejillas, el disipador de calor, revisar todas las conexiones, la temperatura también, al igual que en los paneles, mediante una termografía infrarroja, ver cómo están los ventiladores, ya que son equipos que generan bastante calor, etcétera, etcétera. Y poco más, revisar siempre el estado mecánico de los cables también, es algo que en este mantenimiento preventivo semestral se ha de hacer, y revisar cómo están todas las uniones, las pletinas, tomas de tierra, etcétera, 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 ¿vale? Y nada, hasta aquí la charla. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que que os haya gustado, que haya sido interesante. Como veis, pues es un tema muy amplio y bueno, los que seáis alumnos del máster lo podréis comprobar, ya que el tema de fotovoltaica
es largo, se profundiza mucho en todos los conocimientos y nada, si tenéis cualquier duda, mi correo aparece ahí, en la página web de CUP, tenéis un chat en el que podéis preguntarle cualquier duda a los compañeros sobre cómo matricularos, etcétera, etcétera. Aparecen ahí los teléfonos de la sede de España, Colombia, Perú, México, República Dominicana. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, me la podéis escribirla en el chat. Y luego también deciros que vais a poder descargar la presentación si lo deseáis en un botón que os aparece ahí abajo, descargar archivo. Y nada más. Gracias a vosotros. Gracias Daniela. Gracias Romel. Gracias Karim. Gracias Manuel Humberto. Muchas gracias Jenny, Quique, Ninive, Juan Manuel, Osvaldo. Saludos a Ecuador. Saludos a todos los que nos veis desde Sudamérica, que sois muchos. Profundizarás mucho más, Juan Manuel, no lo dudes. Y ahí estaré yo para ayudarte y resolver cualquier duda. Rommel de Perú, me alegro que haya sido interesante y, ¿por qué no? Podría haber una segunda parte, efectivamente, y profundizar en alguna de las partes. Ninive, vale, que estás muy interesado en el máster, fenomenal. Cualquier información que necesites, ya sabes, tienes la página web de CUP disponible y en ella, en el apartado del máster de energías renovables y proyectos energéticos, tienes la información referente al máster y las personas de contacto, ¿vale? Efectivamente, Juan Manuel, son alternativas en pro de la conservación del planeta. No lo dudes, o sea, es el futuro, eso está claro, está claro. No, no hay duda. Gina, me alegro de que trabajes en proyectos de este tipo. Realmente es algo súper interesante y, y que tiene mucho futuro. Si tenéis cualquier mensaje sobre lo que hemos dado lo que hemos repasado en la conferencia o aportes, también me lo podéis mandar al correo electrónico si queréis, ¿vale? Sí, bueno, cada vez se ven más instalaciones de este tipo, está claro. Lo único, falta ese pequeño empujón que,
por parte de las administraciones públicas y no sé cómo está la situación en los países de Sudamérica desde donde nos veis, pero en España la situación es de un parón completo que bueno, que tiene que empezar a cambiar ya, porque todos los países de alrededor realmente lo están haciendo y si queremos ser o seguir lo que hacen otros países de Europa en otros aspectos, pues también en este, ¿no? Espero que vayamos por el buen camino, sí. Solo vamos por el buen camino en el sentido de desarrollo de la tecnología, de evolución del mercado, de los precios, pero, pero como ya digo, falta el otro empujoncito que es desarrollar una legislación que, que favorezca que la gente se anime a instalar fotovoltaica en sus casas, ¿vale? Porque realmente con el Real Decreto que tenemos ahora mismo, el Real Decreto 900-2015, es muy complicado realmente instalar este tipo de sistemas, ¿vale? Aparte de también la inversión, que aunque, pues como hemos hablado, todos los precios de las baterías, de los paneles van bajando, pues, pues siempre requiere una inversión relativamente importante en función de tus posibilidades y, y bueno, unos pequeños incentivos nunca vienen mal. Fenomenal, Juan Manuel. Debería implementarse en todos sitios. Exacto. Exacto, Juan Manuel. Lo importante es crear conciencia. Es una de las barreras que comenté al principio eh, y que está relacionada efectivamente con, con el ejemplo que deben dar las administraciones públicas. Ejemplo, difusión de las nuevas tecnologías, para que la gente realmente reciba esa información y también esté dispuesta a informarse por sí misma, crear el interés en la gente. Por supuesto, Juan Manuel. Nada, cualquier duda, cualquier comentario, los tutores estamos a vuestra disposición y, y nada, espero que sigáis disfrutando del máster, de estos contenidos tan interesantes y, y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y por todos los comentarios que habéis escrito. Muchas gracias, Javier.
Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en el máster.